¿Cuántos de vosotros sentís que no estáis sacando vuestro máximo potencial? ¿O que no estáis en el sitio o en el puesto adecuado para que luzca vuestra mejor versión? ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué actuáis de una manera y no de otra? Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Despertando Mentes, a Ana y a Miguel por esta maravillosa oportunidad. Me siento muy afortunada de compartir este ratito con todos vosotros. Y hoy me asomo por aquí pues para hablar sobre cómo podemos potenciar nuestros talentos, nuestras habilidades, teniendo pues muy presente un descubrimiento que os voy a contar hoy y que cambió mi vida para siempre, que forma parte de mis talleres de orientación laboral y es una herramienta magnífica. Hasta hace unos años pues me había dedicado al mundo de la logística, al mundo del marketing, cada vez en puestos pues de más responsabilidad, en diferentes sectores. Todo parecía maravilloso y estupendo, pero bueno, me di cuenta un día que no estaba alineado, pues eso, todo lo que hacía con lo que quería o con lo que sentía. Así que bueno, van pasando los años, instalada en esa zona de confort y no terminaba de decidirme para hacer ese cambio que tanto deseaba porque bueno, pues no me veía capaz, ¿no? Cuando esta herramienta de autoconocimiento de la que hoy os voy a hablar, de psicología de la personalidad, que se llama el Eneagrama, llegó por casualidad a mi vida, bueno, pues fue esa palanca, ese impulso a plantearme sobre qué cosas se me daban bien, qué fortalezas tenía, qué áreas de mejora. Y bueno, pues cuando en la última empresa estaba que las cosas no iban muy bien en la compañía y me fui, pues me di cuenta que era el momento de empezar ese cambio, esa reinvención profesional, ese propósito que hacía tiempo que me rondaba y que, bueno, pues que nunca terminaba de decidirme para emprender. Porque al final, si os dais cuenta, si seguimos haciendo lo mismo, pues no esperemos que las cosas cambien solas, ¿no? Tenemos que ir a por ello, luchar por nuestros sueños. Así que, bueno, pues por fin me decidí a ampliar esa zona de confort y me puse en marcha. Os cuento que el Eneagrama es un mapa de descubrimiento fascinante. Se trabaja sobre las diferentes personalidades que cada uno de nosotros tenemos y que, bueno, es muy utilizada en temas de orientación laboral, en selección de personal, también en formación de equipos, en desarrollo personal, en coaching, incluso, bueno, pues en temas de comunicación, en temas de liderazgo y motivación, por supuesto. Es una herramienta que nos ayuda a comprendernos y a entendernos a nosotros mismos, pero también a los demás. Todo ello sin juzgar, para nada con el objetivo de etiquetarnos, simplemente, bueno, pues comprender esas tendencias de conducta, esas necesidades, esos talentos, qué nos mueve, qué nos motiva, qué hacemos para sentirnos bien, o bueno, cómo nos comunicamos, o también, pues cómo afrontamos diferentes retos que se nos plantean en la vida, ¿no? Descubrir una hoja de ruta de autoayuda, fomentando no solo la compasión por los demás, sino por la nuestra propia, ¿no? Aceptando nuestras limitaciones. Vamos a descubrir las áreas fuertes, las áreas de mejora. Vamos a descubrir esas cualidades originales que muchas veces están ocultas y que ni siquiera sabíamos que tenemos innatas, ¿no? Todo de forma muy positiva y todo para empezar el camino al desarrollo. El eneagrama define diferentes tipos de personalidad, concretamente 9, lo vamos a llamar eneatipos. Son diferentes patrones automáticos, diferentes comportamientos. Autoconociéndonos y reconociéndonos, vamos a poder cambiar, vamos a poder crecer, vamos a poder ser dueños de nuestras vidas, ¿no? Vamos a soltar todo aquello que ya no necesitamos, vamos a asumir esas cualidades positivas que cada uno de nosotros tenemos. Una vez que hemos identificado el eneatipo o el tipo de personalidad, pues vamos a saber qué nos acerca, qué nos aleja de otras personas, ¿no? Cómo lograr esa conexión o cómo formar buenos equipos de trabajo, cómo mejorar nuestras relaciones, cómo ser más tolerantes, más empáticos, más asertivos. El eneagrama pues describe esas 9 personalidades que se dividen en triadas. Está la triada emocional, que es donde bueno, la persona se mueve más desde un plano de las emociones, ¿no? La mental, que es donde la persona es más lógica, son los que más analizan. Y por último está la triada instintiva, que es donde la persona se mueve más hacia la acción, son más impulsivos, más viscerales, son esos que van a la acción rápidamente. Por tanto, el enagrama al final son 9 diferentes formas de pensar, de sentir y también de hacer. La personalidad es todo aquello que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, ¿no? A veces comportamientos inflexibles o inconscientes, porque bueno, lo hacemos detrás de una máscara, una defensa, ¿no? Hasta hacia nuestro entorno, que nos hace alejarnos al final de nuestra esencia. Con el eneagrama tenemos la ventaja que nos permite desarrollar esa capacidad de autoobservarnos, de autodiagnosticarnos, de darnos cuenta, bueno, pues cómo actuamos de forma habitual o en situaciones de estrés, y todo eso nos va a ayudar a cambiar aquello que no nos gusta de nuestra personalidad. ¿Cuál es la necesidad o cuál es la motivación que tiene cada una de las personalidades que ya os he comentado que les llamaremos eneatipos? Como hemos dicho antes,
Bueno, pues todo ello vamos a hablarlo sin juzgar, sin etiquetarnos, solo para comprender las diferentes maneras de actuar que tenemos cada uno de nosotros. Tenemos la personalidad o el eneatipo número 1, que es ese que se esfuerza por ser perfecto, el deseo que tiene bueno, que todo sea bueno, de sentir que está bien con uno mismo, con los demás. Suelen ser personas con una lógica muy clara, se centran mucho en reglas, en procedimientos, les encantan las hojas Excel. Quieren hacer las cosas, bueno, pues como ellos consideran que es lo correcto, ¿no? Aunque cuando llevan esa perfección al extremo, pues pueden volverse arrastradores de errores o incluso volverse muy críticos. La personalidad o el eneatipo número 2 es ese que se esfuerza por conectar, ese deseo de sentirse querido, de sentirse unido a otras personas. Suelen ser cariñosos, desinteresados, no les cuesta nada comunicarse. Y bueno, cuando exageran ese esfuerzo por conectar, bueno, pueden acabar convirtiéndose pues, en personas que dependen emocionalmente de otros, ¿no? Cuando, en condiciones de estrés pueden temer incluso pues, que si sus relaciones no son estrechas, pues podrían quedarse aislados. La personalidad eneatipo 3 es ese que se esfuerza por destacar, por ser el mejor, valioso, triunfador, ser un experto, ¿no? Le gusta alcanzar la excelencia, son personas muy productivas, muy trabajadoras y les gusta mucho el tema de dar imagen de ganador. La verdad es que da gusto verles y escucharles. En condiciones de estrés pueden temer que si no hacen esos grandes esfuerzos por alcanzar la excelencia, pueden resultar mediocres. La personalidad eneatipo número 4 es ese que se esfuerza por ser único, ese deseo de ser diferente, de ser original. Les atraen las cosas fuera de lo común. Cuando exageran ese esfuerzo, pues muchas veces se siente que son incomprendidos, ¿no? En los momentos de estrés, pues piensan que si no ponen ese toque especial, pues que no son únicos. La personalidad eneatipo número 5 es ese que se esfuerza por distanciarse. Quieren ser autónomos, independientes, son personas muy observadoras, muy analíticas, pueden llegar a ser incluso reservados y se centran mucho en resolver los problemas. Cuando se esfuerzan excesivamente, pues de tomar esa distancia, ¿no? Física y emocional, pueden convertirse incluso en personas apagadas, fuera de contacto con las emociones. Incluso pues en los momentos de estrés pueden pensar que si no mantienen esa distancia, pues pueden acabar perdiendo el control. La personalidad en el tipo número 6 es ese que se esfuerza por sentirse seguro, sentirse a salvo. Suelen encontrar seguridad formando parte de grupos. Son muy leales, muy responsables, son muy buenos trabajadores en equipo. Cuando exageran ese esfuerzo a veces, pues pueden dejar de asumir riesgos necesarios para alcanzar un alto rendimiento y se conforman al final con menos. En el estrés, el 6 puede llegar a temer que si baja la guardia, pues están más predispuestos a correr peligros que los demás. La personalidad en el tipo número 7 es ese que se esfuerza por estar entusiasmado, feliz, entusiasta, le encanta inspirar a otros, son muy optimistas, muy curiosos y pueden incluso a veces ser un poco hiperactivos. Cuando exageran ese esfuerzo, pueden no acabar lo que empiezan y saltar de una tarea a otra porque lo que no quieren es aburrirse. En estrés pueden temer que si no mantienen abiertas varias opciones, pues se van a perder algo porque piensan que nunca es suficiente con lo que tienen o con lo que hacen. Vamos con el eneatipo número 8, es ese eneatipo que se esfuerza por sentirse poderoso, entrar en acción, capaz de expresar su propia voluntad, su influencia. Son personas con muchísima vitalidad. Suelen ser emprendedores y, bueno, están dispuestos a cumplir todos sus objetivos. Les encanta estar al mando, les gusta avanzar, que las cosas se hagan. Aunque cuando exageran ese esfuerzo, pues quizás su comportamiento ante las normas se podría un poco descontrolar. Los 8 pueden llegar a temer que si se conectan demasiado con otras personas, pues pueden acabar dependiendo de los demás. Y es algo que valora mucho el 8, la independencia. Y vamos con la personalidad de tipo número 9, es ese que se esfuerza por estar en paz, armonía con el mundo, con los demás, con sus propios sentimientos, quieren estar tranquilos, relajados. Son personas muy serenas, agradables, muy buenos conciliadores. Suelen darle poca importancia a sus propias necesidades, porque lo que quieren es siempre volcarse en los demás, ¿no? Cuando exageran ese esfuerzo, pues incluso a veces pueden volverse pasivos o carentes de toma de decisiones porque no quieren entrar en conflictos para nada. En estrés pueden llegar a pensar que si se dan demasiada importancia, pues los demás pueden pensar que quieren llamar la atención. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha resonado alguna de las personalidades? ¿Sí? ¿Más de una? Bueno, es normal, porque bueno, no os preocupéis, lo ideal es ir descartando un poco lo que no resuene nada con cada uno de vosotros y a base de ir conociendo y trabajando en esta herramienta, pues vamos a poder identificar completamente nuestros patrones automáticos. ¿Y cómo podemos hacer para potenciar nuestro rendimiento dependiendo de cada personalidad? Pues muy fácil, os cuento.
Dentro del eneagrama podemos hablar de las competencias emocionales, que a su vez se dividen en las competencias personales y las sociales. Como personales, bueno, pues tenemos el autoconocimiento, la autogestión, optimismo y otras tantas. Y de las sociales, bueno, pues la empatía, la comunicación, el tema del liderazgo, la gestión de los conflictos. El trabajo con el eneagrama nos va a permitir explorar pues, esos puntos fuertes, esas áreas de mejora, pues todo lo que tenemos en relación con cada una de esas competencias, tanto las personales como las sociales. Al final, comprendiendo nuestro tipo de personalidad, pues eso nos va a permitir sin duda pues mejorar ese rendimiento de nuestras habilidades. Y vamos a llevarlo a cabo con 3 pasos. Estimular el autoconocimiento, desarrollar nuestra propia autenticidad y entrar en acción pues ejecutando un plan. Con estos 3 pasos es donde vamos a empezar a trabajar ese verdadero crecimiento personal. Una vez que nos conocemos y nos reconocemos, pues podemos transformar, podemos cambiar aquello que menos nos gusta, pues esas sombras que al final nos gustaría darles un poco más de luz, ¿no? ¿Y cómo vamos a estimular el autoconocimiento? Muy fácil. Vamos a autoobservarnos, vamos a analizar nuestros comportamientos, nuestras actitudes, vamos a comprendernos, pero también vamos a ver qué efectos se producen en el resto, en los demás, ¿no? Y bueno, y al final con nosotros mismos. Por ejemplo, si queremos mejorar nuestra habilidad en la comunicación, pues primero deberemos evaluar nuestros hábitos, nuestras actitudes, bueno, pues para después identificar qué cosas queremos cambiar, ¿no? O, por ejemplo, si en el trabajo nos acaban de ascender, pues podemos trabajar también en nuestro propio autoliderazgo. Como segundo paso para mejorar nuestro rendimiento, desarrollar nuestra autenticidad. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues ser honesto, ser consecuente con nuestras creencias, con nuestros valores, reconocer y asumir nuestro comportamiento, ¿no? En lugar de negarlo, de ignorarlo, incluso, bueno, pues culpar a los demás de lo que nos pasa. Es importante darnos cuenta que solo podremos cambiar si somos conscientes de que los únicos responsables somos nosotros mismos, ¿no? Somos los responsables de nuestras propias acciones y somos los encargados de hacer ese cambio. Sin ser sinceros con nosotros mismos y con los demás, pues no vamos a mejorar nuestro rendimiento. Así que, bueno, hay que estar dispuestos a trabajarnos desde dentro, con una introspección, con un análisis. Ahora vamos con la autenticidad, que consiste, pues eso, en identificar, en resolver lo que cada uno de nosotros ve de sí mismo, pues en este momento, y qué cambio es el que quiere ver, ¿no? Qué cambio quiere hacer en su vida. Y ahora toca actuar. Y solo es eficaz pues cuando se crea esa autenticidad, cuando tenemos un objetivo hacia un cambio y cuando vamos a crear un plan de acción. Seguro que muchos de vosotros os habéis propuesto pues, un cambio, pero solo con la combinación de estos 3 pasos, el autoconocimiento, la autenticidad y ese plan de acción, vamos a crear un verdadero cambio duradero. Con esto que hoy os he contado, para mejorar vuestro rendimiento, comprendiendo vuestra personalidad, vais a disfrutar, además de en las situaciones laborales, en el resto de las áreas de nuestra vida, ¿no? Así que os invito a seguir descubriendo este fascinante mundo del eneagrama, donde podréis seguir conociendo, reconociendo vuestros talentos, vuestras habilidades, vuestras virtudes, crear el mejor entorno profesional. Vais a daros cuenta de vuestro propio comportamiento, tanto en los mejores momentos, en los momentos normales y en los momentos de estrés. Así que bueno, ¿qué os parece? Interesante, ¿no? Bueno, pues no dudéis en luchar por vuestros sueños, a alcanzar vuestras metas y a seguir descubriendo todo lo bueno que hay en cada uno de vosotros. Muchas gracias y nos vemos pronto.